Buenas tardes a los recién llegados, les doy la bienvenida. Espero que estén bien. Bueno, efectivamente hoy vamos a tener una clase de una parte de la materia que son los contratos. Ahí Gabriel me preguntaba por el video ahí que estaba en WhatsApp. No sé si Gabriel lo vio, no sé si alguien más lo vio. ¿Sí? Sí, sí, lo vi, lo vi. Pero Bueno. por un segundo creí que se había equivocado. Esperaste el error garrafal, así que haya subido algo muy indebido. A mí me pasó Bueno, exactamente lo mismo. claro. Bueno, ¡Llame era un ella! poco ponerle un poquito de humor a la cosa. Y eh, no, lo subí a propósito. Este, el famoso llame ya, que bueno, ahora no es tan fuerte como en una época que era exclusivamente por televisión. Eh, y era como que te presionaban muchísimo para comprar, y ahora, bueno, obviamente también, pero lo que tenía en ese momento era que te incitaban a marcar rápido. Si llamabas dentro de tantos minutos, entonces ahí tenías la oferta. Bueno, esto viene porque justamente este tipo de contratos ahora con la pandemia se ha expandido muchísimo. eh, y se ha usado mucho y en algún punto ha sido una gran solución, ¿no es cierto? Porque había muchos bienes que no se podían ir a comprar, había que comprarlos por internet o por teléfono, qué sé yo. Entonces, si bien por un lado fue una gran solución, por otro lado generó muchos problemas desde el punto de vista jurídico. Entonces, eh, estos son los que nosotros identificamos como los contratos a distancia. Es decir, que no están en el establecimiento comercial. No es como cuando uno va a una tienda, ¿no es cierto? Va, compra, le entregan la cosa, paga y se va a su casa. Acá es distinto porque no vienen al mismo tiempo ni la oferta, ni la aceptación, ni el pago, ni el producto. Entonces, eh, el código, previendo estas situaciones, sobre todo, bueno, una eh, técnica, digamos, de venta, que es de alguna manera que uno se entusiasma con algunas cosas. La palabra más adecuada no es muy elegante, pero es cuando se calienta uno con un producto que le están mostrando y si esto lo quiero y lo quiero. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Y después, cuando lo terminaste de comprar, te querés matar, porque si la huevada que he comprado, ¿dónde lo voy a meter en mi casa? Las típicas, ¿cierto? Las máquinas esas para hacer un físico maravilloso, y vos ves las chicas lindas y los hombres forzudos, sin panza, y decís, listo, encontré mi solución, y te llega un aparato que pesa 3 toneladas y te ocupa del living, no sabes dónde meterlo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estaremos obligados si nos pasa eso? ¿Tendremos la posibilidad de resolver ese contrato o ya metimos la pata y es irreversible? ¿Qué les parece? Tengo Yo creo que entendido que ya es uno puede devolver irreversible. el producto. Si no lo convenció, creo que la ley acá en Argentina dice que se puede devolver si no estás contento si no cumplió tu expectativa, me parece. Sí, En mi, son 10 Pero ellos días no o no estarían en para en devolverlo. mi falta. experiencia se puede devolver. Son 10 días para devolver. 10 días, bien. Bien, Bernardo. ¿Y vos, Nicolás, qué comentaste algo que qué? Que en mi experiencia se puede devolver. Ah, bien, perfecto. Bueno, efectivamente, por ahí va la cosa. Esto, como les decía, son contratos a distancia que ahora, con la reforma del Código Civil, efectivamente está la posibilidad de resolver ese contrato dentro de los 10 días de su celebración.
Acá hay todo un problema de interpretación, no nos vamos a meter tanto en eso, porque el código dice los 10 días de la celebración. Entonces, ¿qué pasa? Algunos, ¿qué hacían? Te mandaban el producto a los 11 días de que vos hayas aceptado, entonces ya no lo podías resolver. Entonces, acá hay como dos fases. Una, que vos lo podés rescindir cuando ha sido, digamos, un momento de poca lucidez o de mucho exceso de entusiasmo, digamos, y lo compraste, pero te das cuenta que es una estupidez, entonces lo podés revertir, ¿no es cierto? Y después es otro cuando ya llega el producto, ¿no es cierto? Y no es lo que te habían prometido. Entonces, ahí sí hay que comunicarse de la misma manera, por los mismos medios que se compró, se puede dejar sin efecto dentro de los 10 días. Por supuesto, sacamos de acá las avivadas y las cosas de que uso el aparato 10 días y después lo devuelvo, eso no va. Las avivadas no van, porque si no, ya si lo empezás a usar y qué sé yo, aceptás tácitamente la compra. Entonces eso no corresponde. Después hay un montón de casos en particular que hay que verlos, digamos, pero que hay mucho mito. Por ejemplo, en los restaurantes, el tema del vino. Cuando te traen el vino y si se puede devolver o no se puede devolver. ¿Qué dicen ustedes? Si no es el vino que pediste, lo podés devolver. No, vos pedís vino tal. Y entonces después te lo traen y decís, no, en realidad no me gusta. Claro, no, eso no se debería. O sea, sí, Bueno. una cosa es que vos Se lo puede pruebes quejar con el y gerente. que no sea, o sea, una cosa es que no cumpla tu petición y otra cosa es que no tengas ninguna razón para devolverlo más que tu propio querer. Eso no sé si entiendo la diferencia. Bueno, muy bien. Esa es la respuesta. En principio, a ver, si el vino es lo que vos pediste y responde a las características, no podrías. Lo podés devolver solo cuando el vino tiene algún defecto. Que esté oxidado, que tenga gusto a corcho, el bouchonnet, o que, qué sé yo, o que esté en mal estado, digamos. Entonces, en esos casos sí. Pero si es que no te gusta porque preferí otro, ya está, ya lo pediste, lo abrieron, ya no, eso es irreversible. Bueno, daba este ejemplo porque ahí, después dentro de esta norma general, empiezan a haber como casos específicos, digamos. Pero en este tipo de contratos que se ha usado muchísimo ahora, entonces tenemos 10 días para dejar sin efecto el contrato y eventualmente devolverlo si ya nos lo han mandado. Hay veces que no hay directamente ni llega el producto, sino que uno se da cuenta que lo que X causa y dice no, lo dejo sin efecto, entonces ahí tenemos 10 días. Esto está enmarcado en los contratos de consumo. Esto es también una novedad dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros seguimos diciendo que es nuevo, digamos, sigue siendo nuevo porque un código empieza a consolidarse después de los 10 años. Este código tiene 5 años, así que está dando sus primeros pasitos. Pero bueno, le ha dedicado un capítulo al contrato de consumo y que está todo justamente este tipo de contrato, ¿no? Digamos, lo saliente de un contrato de consumo es que es transversal, es decir, nos abarca a todos, ¿no? Porque en algún momento todos somos consumidores. Entonces, nos regimos por estas normas que establece hoy el Código Civil. Antes había una ley especial, pero hoy está esa ley especial, la Ley de Defensa del Consumidor, y las normas del Código Civil, que tiene algunas particularidades que enseguida vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es
vamos a repasar algunos conceptos básicos de contrato para que ustedes tengan de dónde viene este tema y después vamos a desarrollar más en profundidad el contrato de consumo. Si hay alguna pregunta, es el momento. Bueno, ahí estamos con el tema de hoy, que son los contratos. Dos palabritas para empezar. Ahí el primer punto que dice unificación se refiere a que hoy los contratos están unificados en el Código Civil y Comercial. Hasta la sanción del Código existían contratos civiles y contratos comerciales regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio. Esto era un gran problema respecto a la competencia, respecto a qué código regía, etcétera, etcétera. Hoy ese problema se terminó. Está todo regido en el mismo código. Las principales características del nuevo código y en particular en materia de contrato es que se fijan especialmente principios que antes, digamos, de alguna manera se mencionaban, lo hablaba la doctrina, algunos jueces, pero que no estaba en el código. Es el principio de buena fe, el principio de libertad de contratación, es decir, en principio todos los contratos que nosotros celebremos son válidos, todas las cláusulas que nosotros celebremos son válidas. Este va a ser el principio general. Y el principio de evitar el abuso, que ya lo vamos a ver enseguida en particular, pero bueno, es evitar el aprovechamiento de cuando hay dos o más partes en un contrato, de la parte que tiene, digamos, que está en mejor posición para contratar. La definición no importa tanto, lo decimos para circunscribir el tema. Es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esto es parecido al acto jurídico, pero en este caso dirigido a las relaciones jurídicas patrimoniales exclusivamente. Salud, Blanca. Esperemos que no sea COVID. Bueno, vamos a los requisitos para que exista un contrato. El primer requisito es el consentimiento. Esto es un poco lo que, como empezamos a hablar hoy, ¿no es cierto? El consentimiento es prestar el consentimiento, es aceptar una oferta. En el caso concreto, nosotros nos hacen una oferta y cuando nosotros aceptamos, ahí estamos prestando el consentimiento. Eso es cuando hay una oferta, por ejemplo, pública, pero nosotros lo aceptamos en forma particular. En el caso del contrato, que se celebra por escrito, por ejemplo, bueno, el consentimiento está, ¿no es cierto?, en el momento que aceptamos firmar el contrato y efectivamente lo firmamos, ahí ya estamos prestando el consentimiento. Entonces, en general el consentimiento es expreso, como les estoy contando ahora. Hay veces que se acepta el consentimiento tácito. Por ejemplo, donde uno ya tiene una relación con un proveedor o con algún cliente, entonces a veces se mandan las ofertas por escrito o una orden de compra y se dice, bueno, si en 10 días no es rechazada, se entiende que quedó celebrado el contrato y se empieza a enviar la mercadería y empieza a funcionar el contrato. Entonces ahí hay un requisito, hay un consentimiento tácito, al no haber sido rechazado dentro de ese plazo. Después la capacidad para celebrar los contratos es la capacidad general, que es la de ser mayor de edad, como ustedes ya saben, ahora es mayor de 18 años, y después vienen las particularidades, algunos tipos de contratos lo pueden celebrar los menores, los contratos, por supuesto, que no tienen cifras
importantes, algunos contratos de transporte, como son los transportes urbanos, etcétera, no necesita la presencia ni la participación de un mayor. Pero el principio general es que sean mayores y después rigen las incapacidades generales que ustedes han visto cuando han visto personas. Así que no lo vamos a volver a reiterar. En cuanto al objeto, bueno, tiene algunos requisitos. Debe ser, por supuesto, lícito. Sí, nunca se puede hacer un contrato para cometer un delito, ¿no es cierto? Podría celebrar un contrato con un narcotraficante para que me traiga 10 kilos de cocaína. No tiene ninguna validez ese contrato. Por supuesto, debe ser posible. También esto está vinculado a posibles estafas y qué sé yo. Que sea determinado o determinable. ¿Qué quiere decir esto? Que o en el contrato se especifique exactamente cuál es el bien, o determinable puede ser que uno deje sometida la determinación de algunas de las prestaciones al momento de la entrega o del pago. Por ejemplo, ahora como hay mucha inflación en nuestro país, ya estamos acostumbrados a tener inflación, entonces, por ejemplo, en el pago se establecen cláusulas de estabilización. Entonces, al momento del pago tendrá que ser, por ejemplo, se fijan dólares en moneda extranjera, o lo que cueste, no sé, 10 kilos de cemento el día del vencimiento de esta obligación, etc. Esta es la manera, ¿no es cierto?, de garantizar la estabilidad del precio. Entonces eso sería un caso determinable. Es decir, tenemos las pautas para determinarlo. O, por ejemplo, no sé, las compras de cosechas. Hay algún tipo de contrato donde uno compra la cosecha futura. Entonces, bueno, yo tengo la forma de, no sé exactamente cómo va a ser la cosecha, pero es determinable. Es decir, te compro la cosecha de la viña tal, de tantas hectáreas, que se va a realizar en marzo, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Por supuesto debe tener un valor económico y deben tener intereses las partes, ¿no es cierto? Después, en cuanto a la causa, ¿qué es lo que a nosotros nos motivó a hacer ese contrato? Que es la causa fin, es decir, qué es lo que yo tuve en miras a hacer este contrato. También lo que se llama la causa fuente, que en este caso particular va a ser el contrato. Es decir, de dónde surge esta obligación. En este caso va a ser, ¿no es cierto?, el acuerdo de voluntades para cumplir, ¿no es cierto?, un fin determinado. Pero a veces esa causa es muy importante porque nosotros ahí va a estar, digamos, determinado la finalidad de ese contrato. Entonces muchas veces se cumplen con todos los otros requisitos, pero no se ha cumplido con la causa que las partes tuvieron en miras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una estafa muy famosa que se hizo en Mendoza hace ya muchos años. Se hizo un loteo que estaba con vistas al río Desaguadero en el medio del desierto, ahí en el límite con San Luis, una zona absolutamente desértica. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron los planos catastrales, se hicieron todas las maquetas, ¿no es cierto?, para vender, lo que sé yo, y, por supuesto, vendían, era un paraíso, un lugar, un río hermoso, con una arboleda magnífica, y venga acá el mirador de no sé qué cosa, le habían puesto un nombre hermoso, y lo empezaron a vender en Buenos Aires, y bueno, algunos porteños chorlitos cayeron en la trampa y se compraron el famoso lote acá, absolutamente en el medio del desierto. Entonces, bueno, esto más allá que terminó siendo una estafa, acá estaría, nosotros podríamos dejar sin efecto ese contrato. ¿Por qué? Porque acá está faltando la causa fin, o se ha vulnerado la causa fin. Porque yo lo hice con un sueño que era tener mi casa en un lugar lindo, con árboles, con un río, con no sé qué, y resulta que me han dado una cuestión en medio del desierto que no sirve para nada.
Entonces, esa es la importancia de la causa. Y por último, la forma, como decíamos más temprano, es si tiene alguna formalidad ese contrato, es decir, si es por escrito, o si es informal y con el solo hecho de que sea verbal, tiene validez el contrato. Acá solamente hay ciertos contratos que se los denomina ab solemnitatem, es decir, que solamente se pueden hacer de esa forma, no hay otra manera de hacerlo. El típico ejemplo es el matrimonio. Un matrimonio uno lo tiene que hacer frente al registro civil y ante un oficial público y con testigos, ¿no es cierto? Está perfectamente regulado. Si no lo hago así, no es un matrimonio. Puede ser cualquier otra cosa, si quieren una unión convivencial, pero no es un matrimonio. Eso es que es ab solemnitatem. Entonces, hay formas que son necesarias para que exista el contrato. Las otras son necesarias para aprobar el contrato. Por ejemplo, en la compraventa de un inmueble se hace por escritura pública. Entonces, si yo lo hice por un papel entre partes, un boleto compraventa, lo que yo voy a tener es un derecho a exigir la escritura, pero el contrato va a ser válido. ¿Se entiende? Es decir, si bien ahí hay un error en la forma, igualmente yo tengo el derecho, sigue existiendo, el contrato sigue existiendo, y yo le voy a poder reclamar a la otra parte que me escriture. Entre los caracteres generales de todo contrato, como hablábamos recién, la libertad de contratación, es decir, estamos libres de hacer cualquier contrato y van a ser válidos en principio. Esto es lo que se llama el efecto vinculante. Nosotros, el contrato que celebremos lo tenemos que cumplir. Justamente fijándose en el tercer punto que tenemos que es la seguridad jurídica. En principio, como decía, todos los contratos son válidos para tener este valor que es la seguridad jurídica. Porque si nosotros relativizamos todos los contratos, entramos en una inseguridad que, digamos, los contratantes no pueden prever inversiones o gastos o lo que sea, justamente porque no sabemos lo que va a pasar en el contrato. Sí, el juez podría intervenir para morigerar alguna situación muy abusiva, para atemperar, digamos, suavizar alguna cláusula que sea muy abusiva. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si yo le aplica una cláusula donde le aplico una forma de determinar intereses que es muy complejo y qué sé yo, y termina siendo intereses realmente muy elevados, que sean intereses usurarios, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso el juez podría revisarlo y establecer una tasa que sea más razonable. Los contratos deben celebrarse y cumplirse de buena fe, es decir, no buscar algún vericueto para engañar o para sacar alguna ventaja indebida, etc. El carácter de las normas quiere decir qué carácter tienen las normas del Código Civil. Bueno, hay algunas que son obligatorias, que yo debo cumplir sí o sí, como los temas de capacidad, algunos temas de plazos, depende del tipo de contrato, etc. Y en otros casos son supletorias, es decir, si no hemos dicho nada, rigen las normas del Código Civil. Pero si yo he dicho algo sobre una norma que no está regulado, sobre un aspecto que no esté regulado, rige el contrato. Y acá vienen dos temas muy interesantes. Lo que se llaman las tratativas contractuales, que en realidad es el periodo previo a la celebración del contrato. Que
¿Qué pasa entonces en ese periodo cuando yo estoy negociando un contrato? Estoy en la etapa previa, estoy en las conversaciones de ese contrato. Bueno, esto antes no estaba regulado y el nuevo código lo regula y también es un acierto que lo regule. Porque en principio, como toda negociación, puede no dar sus frutos y no avanzar en el contrato. Lo que sí no puedo hacer es también transgredir, en este caso, esas normas de la buena fe, las normas que ya incluso superan la buena fe y que tienen que ver con inversiones económicas, etc. Si yo voy avanzando en un contrato y están dadas todas las condiciones que una de las partes ha pedido y seguimos avanzando, y yo estoy ya haciendo inversiones porque estoy ya trabajando, no sé, en los modelos, en los planos, etcétera, e intempestivamente, infundadamente, una de las partes dice, no, ahora no hago nada. Después que se avanzó, ¿no es cierto? Y, digamos, estamos avanzando con toda lógica hacia el fin y estamos cumpliendo con todas las pautas que nos han pedido, bueno, esa persona de un día para otro, sin razón alguna, no puede rescindirlo o frenar o dejar sin efecto las conversaciones sin algún fundamento lógico, ¿no es cierto? Porque yo me ha generado ciertas expectativas que se han manifestado en hechos concretos, como les decía, ya estoy, por ejemplo, haciendo inversiones, trabajando, no sé, en planos, en maquetas, en cuestiones, comprando materiales, insumos, qué sé yo, porque era, digamos, la consecuencia lógica de esa tratativa es terminar celebrando el contrato. Entonces, si se ha producido un daño, ese daño es indemnizable. Pero se tienen que dar estrictamente estas características y estos requisitos. No es que yo empiezo a negociar con alguien y estoy obligado a firmar ese contrato, no. Si uno está en negociaciones, por supuesto que puede seguir negociando, y si no se ponen de acuerdo, no hay ningún problema, no va a haber consecuencias para las partes. Lo que pasa que, como les decía recién, si el contrato avanza y se van, y yo voy brindándole todas las posibilidades a la otra parte y colmando sus expectativas y hemos seguido para adelante, es lógico que no pueda rescindirlo o dejarlo sin efecto unilateralmente y sin ningún fundamento. Ese es un poco el concepto. Distinto es el caso con el último punto acá que dice seña, señal o arras. ¿Alguien sabe qué es eso? La seña. ¿No sería como para dejar pseudo reclamado un producto y que no te lo vendan? Más que reclamado, ¿qué sería? Como pautado Una la reserva, venta. que lo guardan. Reservado. Exacto, Tomás, va por ahí. Sería como reservar, reservar algo. Por ejemplo, es muy común en los contratos de alquiler. Que uno va, entonces, bueno, pago la seña porque me interesó, me gustó la casa, y mientras, entonces, no sé, busco los garantes o otra cosa, voy completando los requisitos. Entonces, bueno, pago la seña para que no se lo alquilen a otro. Por ejemplo, ese es un caso de seña. ¿Qué pasará si después no cumplo? Cualquiera de las dos partes, ¿qué le parece? Se cancela la reserva. O sea, se le da a otra persona el producto o el departamento. A ver, pero yo soy el que quiero alquilar. Por ejemplo, le pagué, no sé, un alquiler, suponete, de 10.000 pesos, yo pagué, no sé, 3.000 pesos de seña para asegurarme el contrato. ¿Qué pasa si voy yo y digo, no, mira, me arrepentí, ya no, me conseguí otro mejor que el tuyo? Perdiste la plata. La seña. Exactamente, muy bien, ahí como dice Matías, Gabriel también, se pierde la seña. Ahora, si yo voy, me conseguí los garantes, todo, voy a la inmobiliaria, le digo, bueno, acá está todo,
señor, vengo a alquilarlo, y resulta que me dice, sí, todo muy lindo, pero no, mire, ¿sabe qué? Vino otro ayer y me lo pagó todo al contado y se lo di a él. ¿Qué pasará ahí? Está en falta del contrato. Creo que él tiene Claro, que devolver una parte mayor a lo que se dio, porque se tendría que considerar una exactamente. indemnización. A forma de Muy indemnización, bien, digamos. Gabriel. Muy bien. Tiene que devolverlo, ¿y cuánto será lo que devolver? ¿El doble? Exacto. Muy bien, Gabriel. Tiene que doblar la seña. Entonces, si yo le he entregado 4.000, ahora me tienen que entregar 8.000. Es, digamos, él ahí lo que quiere hacer el código es simplificar el pago de una indemnización, porque si no yo tendría que iniciarle un juicio por daño y perjuicio y decirle, mira el daño que me causaste por esto, por aquello, y qué sé yo. Entonces directamente el código dice, bueno, se fija, se queda tabulada esa indemnización en el doble de lo que yo había pagado como seña. Entonces, ese sería la situación de la seña. Bueno, esto lo pasamos muy rápidamente porque esto tiene alguna finalidad académica. Es una clasificación de los contratos. En unilaterales, bilaterales, depende si hay una o dos partes, o más partes. Unilateral, por ejemplo, es la donación, donde hay una parte se obliga, si bien la otra es la que va a recibir, pero una parte tiene la obligación de entregar esa cosa. Bilateral, la gran mayoría son bilaterales, no sé, la compra-venta. Uno paga el precio y el otro entrega la cosa. A título oneroso o gratuito, a título oneroso es que hay un precio por la cosa, y gratuito es que no hay un precio. Puede ser el mismo ejemplo, ¿no es cierto? La donación y la compraventa es un ejemplo. Después están los conmutativos y aleatorios. Aleatorio viene de alia, que es el azar, que es algo futuro e incierto, que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. ¿Se imaginan algún contrato que yo contrato por si pasa algo en el futuro, pero no sabemos si va a pasar? Un seguro. Un seguro de vida. Exactamente. Es el típico ejemplo, es el seguro, ¿no es cierto? Donde yo me obligo a pagar todos los meses, pago una cuota por si choco, por si me roban, por si me muero, ¿no es cierto? Está dependiendo de ese alia, de ese azar de alguna manera. Por supuesto, el juego también, que es un contrato, digamos, también es aleatorio, ¿no es cierto? Yo apuesto y puede ser que me vaya bien o que me vaya mal. Depende del alia ese, que salga tal número que es el que yo he elegido, si me van a dar una determinada cantidad de dinero o no, o nada, o perdí. El conmutativo es que hay prestaciones similares, es decir, hay una determinada suma de precio de dinero, le corresponde un bien determinado. Ahí hay un intercambio. Está predeterminado, ¿no es cierto? Formales y no formales es un poco lo que les decía recién. Formales cuando tiene una forma predeterminada ese contrato, y no formales se puede hacer de cualquier manera el contrato. Damos el ejemplo del contrato de transporte urbano, que no requiere ninguna formalidad, incluso ahora hasta tarjetas magnéticas y ese tipo de cosas. No tenés que estar escribiendo un contrato cada vez que te tomas el micro. Y nominados e innominados, nominados son los que están identificados en el código como un contrato en particular, que ya vamos a ver algunos enseguida. Compra-venta, donación, locación, leasing, franchising, tienen un nombre y una regulación. Innominado puede ser que yo genere, que yo tenga un acto de creación de un contrato que puede ser parecido a alguno, pero que no se identifica con ninguno en particular. Entonces yo le pongo el nombre que quiero, o contrato a secas, y después le pongo las cláusulas que debe cumplir. Son válidos todos, nominados o innominados. El nominado va a tener
a veces más seguridad porque vamos a tener, digamos, el código, los artículos que me lo van a regular para que tengamos claro hacia dónde vamos, digamos. De todas maneras, puede ser perfectamente válido, salvo que yo le ponga el nombre, un nombre cualquiera a un contrato para engañar, digamos, a la otra persona y hacer pasar un contrato por otro para no cumplir alguna obligación determinada. Qué sé yo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para no cumplir con los plazos mínimos que seguíamos a ver para la locación, yo no le pongo contrato de locación y, no sé, le pongo contrato de préstamo. Y entonces en lugar de un canon, lo que digo es, va a tener en calidad de, no sé, de agradecimiento, de prestación voluntaria, no sé qué, tendrá que todos los meses pagar una suma de dinero, ¿no es cierto? Entonces, es un contrato de locación disfrazado de un contrato de préstamo. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor, en lugar del 3 años mínimo que tiene una locación, le puse 6 meses. Entonces, hay que estar al principio de la realidad. No importa tanto el título que le pusimos al contrato, sino lo que regula ese contrato. Bueno, y llegamos a esto que yo les decía, que era un poco lo que ha incorporado e innovado el nuevo código, que son los contratos de consumo. Son los contratos de consumo, es siempre que participa un consumidor. Ese es un contrato de consumo. ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo somos consumidores nosotros? ¿Qué les parece? Siempre que aportamos plata para comprar algún bien o servicio. No, porque tiene que ver más con la finalidad, más que con que sea oneroso o no. ¿Qué tengo que ser yo para que me consideren consumidor? Eso es que dice ahí, de destinatario final. ¿Y qué querría decir en términos en criollo? Quiere decir que es para mí, no es para una empresa. Que yo soy el que lo uso. Claro. Exacto, va por ahí. Yo, el que lo uso y además el destinatario, es decir, que yo lo he comprado para consumir, para mi consumo personal o familiar. ¿Sí? Quiere decir que no lo voy a usar como materia prima o insumo para otra cosa también, ¿puede ser? Exactamente. Entonces, si yo compro un cepillo de dientes, 1 kilo de carne, qué sé yo, el plato, vajilla, bla, 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 cosas del hogar, no sé qué, soy un consumidor. Ahora, si yo voy y compro, no sé, algún insumo para agregarle a un producto que yo estoy fabricando para vender, ahí ya no soy consumidor. Entonces, ese contrato va a ser un contrato de compraventa que se rige por la compraventa. Por ejemplo, voy y compro, no sé, hierro, porque estoy fabricando, no sé, sillas de hierro para vender. Entonces, bueno, ahí no es un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque yo he comprado para vender o he comprado para fabricar y después vender. Entonces, somos consumidores todos, por más que uno sea un industrial, igual es un consumidor si lo compra para, como dice ahí, el destinatario final, que es esto, es para consumo personal o familiar. Pero si yo compro para darle otra finalidad, deja de ser de consumo y va a tener la calificación del contrato que sea. Bueno, ahí lo precisa un poquito más, lo pasamos rapidito. Es decir, relación de consumo es el vínculo jurídico entre proveedor y consumidor. Era lo que decíamos así. Consumidor es el que adquiere como destinatario final, es decir, para consumo
final, para consumo mío o consumo familiar, pero no para destinarlo a otra cosa. Y el contrato de consumo, el celebrando un consumidor y de otra persona o empresa productora de bienes o de servicios que tengo por objeto adquisición o uso de bienes y servicios para uso personal o familiar. Ese es la definición, digamos. Bueno, acá hay un punto que es la interpretación. ¿Y por qué es importante esto de la interpretación? Porque todo contrato de consumo, si hay alguna duda en alguna de sus cláusulas o en alguna de los caracteres de ese contrato, se va a interpretar a favor del consumidor. Acá se presume que el consumidor es la parte más frágil, digamos, la más débil, frente a la parte más poderosa, que normalmente es el proveedor, el empresario, el comerciante. Entonces, en caso de duda, una situación dudosa, se va a resolver o se va a interpretar siempre el contrato en favor del consumidor. Bueno, acá hay una serie de pautas que se fijan para los contratos de consumo, que deben respetarse en este caso. Esto ya está establecido en el código para que no puedan burlarse este tipo de cláusulas o de condiciones. Primero, como hablábamos más temprano, las prácticas abusivas. Es decir, tiene que haber un trato digno, equitativo y no discriminatorio. Siempre rigiendo, por supuesto, la libertad de contratación, pero cumpliendo con algunas de estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se refleja el trato digno en la práctica? Por ejemplo, esa regla que si ustedes van a un local comercial, que no lo pueden hacer esperar para atenderlo más de 30 minutos. Ese es el reflejo, por ejemplo, del trato digno. Ese es un ejemplo, ¿no? Como ese hay un montón. O no discriminatorio, ¿no es cierto? Que es no te vendo porque sos musulmano, no te vendo porque sos judío, árabe o negro, qué sé yo. Eso sería tratos discriminatorios y no equitativos, que está dentro de las que se llaman prácticas abusivas. Bueno, todos estos puntos están muy vinculados, porque también vinculado a esto va a ser la información que debe tener ese producto y ese contrato. Esto es clave cuando yo voy a celebrar ese tipo de contrato, entonces me tienen que dar la mayor información, sobre todo en aquellos bienes que tienen mayor sofisticación. Por ejemplo, los de nuevas tecnologías. No sé, hoy los teléfonos celulares, por ejemplo, que vienen con tantas características y con tanta variedad que puede ser que alguien vaya con la finalidad de solamente usarlo como teléfono. Entonces, me tienen que dar esa información, porque a lo mejor esta persona lo compró con las intenciones de tener cámara, de filmar, de tener WhatsApp, de tener internet, de todas las cosas que trae ahora los teléfonos, archivos, guardar fotos, guardar documentos, y resulta que lo empieza a usar y no tiene nada de eso. Entonces ahí falló la información, que debe ser, como dice ahí, detallada y gratuita. Tiene que ser veraz la información. Y acá, lo, digamos, peligroso para los proveedores y la ventaja para los consumidores es que se invierte acá lo que se llama la carga de la prueba. Es decir, la empresa debe demostrar que me brindó toda la información. Para que lo que yo compre o lo que yo compré realmente me sirva o esté destinado realmente o lo pueda destinar a lo que yo necesito. Lo mismo va a pasar con la publicidad. No puede haber publicidad falsa, ni engañosa, ni ninguno de los otros requisitos que hemos mencionado recién.
no puedo engañar al consumidor, no sé, a través de fotos, que resulta que el producto aparece como que es fantástico, y después cuando en la práctica hace la mitad de las cosas que lo que salía en la publicidad, por ejemplo. Tiene que ser lo más transparente posible, si bien, por supuesto, tendrá su manera de ser atractiva, seductora, lo que quieran. Pero lo que no pueden hacer es hacer publicidades falsas o engañosas. Que la persona determine su compra por una información falsa. Entonces, todo esto está prohibido, en particular en los contratos de consumo, en general en todos los contratos, pero en particular porque esto se da mucho y se dan esas compras casi automáticas, entonces se pone especial énfasis en estos detalles. Las cláusulas abusivas, y dice acá desequilibrio, es cuando dentro del contrato hay alguna cláusula que se convierte en abusiva. Convierte ese contrato en un contrato abusivo, que puede ser en alguna de las características del producto, en algunas de las características de la, qué sé yo, de la financiación, podría ser, o de la entrega del producto, o lo que fuere. Y esto se da cuando hay generalmente desequilibrio entre las partes, una parte mucho más poderosa que otra, entonces ahí puede aparecer esta situación de superioridad, ya sea económica, jurídica y hasta técnica, ¿no es cierto? Acá se dan los que conocemos como contratos predispuestos, que son, como se dice habitualmente, que uno no lee la letra chica que se dice, ¿no es cierto? Cuando uno va, sobre todo, bueno, pasa mucho en los bancos, en los seguros, qué sé yo, que te hacen firmar 62 papeles, declaraciones para acá, declaraciones para allá, que ni siquiera nosotros los abogados, que nosotros los leemos, que son agotadoras, confusas, chiquititas, especialmente para que uno no se ponga a revisarlos. Pero, justamente, aunque uno lo haya firmado a eso, son de las denominadas cláusulas predispuestas o contratos de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no va a negociar un contrato, no va con un banco, ¿no es cierto?, que tiene unos capitales millonarios y uno no va a ir a negociarle, o una compañía de seguro no va a ir a negociarle una cláusula, pues ya vienen predispuestas, ya vienen impresas, o sea, es así. A lo sumo, tu única opción es no firmar. Pero si firmás y alguna de esas cláusulas, como ya la jurisprudencia, es decir, los jueces han visto que ha habido muchos abusos con este tipo de cláusulas, ahí se puede plantear la nulidad de esa cláusula. Por supuesto, ahí sí hay que ir a la justicia y un juez puede declarar la nulidad de esa cláusula o la nulidad parcial de un contrato. Bueno, y por último, dentro de esta parte general, es los contratos a distancia, que es lo que vimos al principio. Empezamos por el final, así que terminamos esta parte general de los contratos. Vamos a continuar ahora con los contratos en particular. Vamos a ver dos contratos muy importantes, y la clase que viene los terminamos de ver. Estos contratos que vamos a ver ahora son los contratos de compra-venta y de locación. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Una duda? No, profe. ¿Estamos bien? Perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿No se requiere comprobante de ningún tipo de contrato de los que hemos hablado ahora? Se te cortó un poco, Juan. Repetime, por favor, la pregunta.
comprobantes de los contratos que hemos hablado? Sí, a ver, depende del tipo de contratos. Eso está vinculado a la prueba, digamos. Hay contratos que van a requerir sí o sí prueba por escrito. Por ejemplo, vos, como yo les daba el ejemplo, y enseguida lo vamos a ver en la compraventa, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, una compraventa de inmuebles, vos firmás el boleto de compraventa y eso es tu prueba, digamos, por escrito. Pero hasta que vos no hagas la escritura pública ante un escribano público, no va a quedar transferido ese bien legalmente. Pero vos vas a tener esa prueba. Entonces, es muy importante que cualquier tipo de contrato que ustedes hagan, ustedes se queden con una copia. Que la otra parte me entregue a mí una copia firmada. No sé, un contrato de locación, ¿no es cierto? Se firman 2 y a veces hasta 3 ejemplares para darle también al garante, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que todas las partes tengan su copia. Bueno, vamos a los contratos en particular. En primer lugar, la compraventa. Esto ustedes ya lo saben porque se hace habitualmente en la vida, cuando se toman un café, se compran una coca, se compran las tortitas, el lomito, etcétera, están celebrando un contrato de compraventa. Entonces, una de las partes se obliga a transmitir en propiedad una cosa y la otra a pagar un precio. Ese es sencillamente el concepto. En cuanto al objeto, es bastante amplio, son cosas que no estén fuera del comercio. Es decir, todas aquellas cosas que puedan venderse. Las cosas que no pueden venderse son las de dominio público, que pertenecen al Estado, pero que son de dominio público. Por ejemplo, no sé, una ruta, ¿no es cierto? Una ruta, una plaza, una playa, todo eso son del dominio público, con lo cual están fuera del comercio. Y aquellos casos que no sea jurídicamente posible. Ahora que están muy, muy de moda todos los temas espaciales, que está muy pronto a que los privados lo están haciendo. De hecho, el proyecto Space están haciendo eso, ¿no? O sea, vuelos espaciales privados. Y bueno, ya seguramente se va a empezar a pretender comercializar la Luna, por ejemplo. Aunque parezca descabellado y que la Luna ha sido prometida muchas veces en poesías y en compromisos de amor, pero bueno, ahora ya con todos estos proyectos, en cualquier momento se van a pretender seguramente algunos derechos de propiedad. Entonces, eso es que está fuera del comercio, no sé, la Luna a lo mejor ahora, aunque parezca mentira, se puede llegar a discutir este tema, pero bueno, no sé, una parcela en Júpiter, por ejemplo, ya sí claramente estaría fuera del comercio. La cosa ajena. ¿Podremos vender una cosa ajena? ¿Qué les parece a ustedes? No, no se puede. En principio, Depende. De hecho, en realidad sí se pareciera hace. que no, pero Se hace. muy bien, Nicolás. En el derecho, por ahí de siempre sí que no, o sí, definitivamente, no, a veces siempre aparece ahí alguna excepción. ¿Qué te imaginas como excepción, Nicolás? Como Cuando intermediario. uno tiene un poder, por ejemplo. Creo. Perfecto. No, sobre todo como intermediario, digamos, son como comisionistas o ese tipo de situaciones. ¿La subasta no sería un ejemplo? La subasta no, porque ahí está claro que se está ofreciendo un bien al mejor postor. Ahí lo que es indeterminado es quién va a ser el comprador, digamos, pero sí ya se sabe que una cosa, digamos, está sometido a un remate. Entonces, podría ser
por ejemplo, una, no sé, un comisionista, una inmobiliaria, ¿no es cierto?, que dice, bueno, te hago un boleto compra-venta por una casa, que yo sé que esa persona la quiere vender, entonces yo te firmo ese boleto compra-venta y después voy y hablo con el dueño de casa y bueno, che, mirá, está esta posibilidad. En realidad, estrictamente, lo que sería sería una promesa de venta, ¿no es cierto?, que después a lo mejor no se concreta, entonces yo tendré que responder por los daños y perjuicios. Pero yo sí podría celebrar este boleto de compra-venta, pero si yo no tengo el consentimiento del propietario de ese bien, por supuesto, no va a tener ninguna validez ese contrato. Entonces, esto en materia comercial, por la celeridad que tienen los negocios, se aceptan este tipo de cosas. O a lo mejor los comisionistas en Mendoza, los comisionistas de vino, o vender, no sé, 10.000 litros de Malbec de tal calidad y resulta que yo no los tengo. Entonces tengo que ir y comprárselo a algún bodeguero y después venderlo, que esto es bastante común dentro de ese ámbito. Entonces, en principio, muy bien, como todos automáticamente dijeron, no, como a venderle una cosa que no es tuya, ¿no es cierto? Pero en estas condiciones sí podría hacerse un boleto comprado. Bueno, en cuanto al precio, ya hablábamos más temprano, ¿no es cierto? Determinado determinable, cuando, sobre todo en las ventas a plazo, ¿no es cierto?, que en nuestro país, que desgraciadamente tenemos el flagelo de la inflación, necesitamos poner una cláusula, incluir alguna cláusula de estabilidad. Entonces puede ser que sean cláusulas de precio o valor de algún bien determinado, como decíamos más temprano, el ejemplo del equivalente a tantas bolsas de cemento, el equivalente a tantos litros de nafta, etcétera, o lo que más se usaba era la cláusula dólar, digamos. Pero bueno, el dólar es tan volátil también que es un poco que no sé, ya es demasiado riesgoso, digamos. Ese es el tema, el problema que presenta hoy el dólar. Bueno, me hicieron una pregunta. Nicolás, que tiene la pantalla en negro, no sé el resto cómo están, si están bien o... No sé. Claro, yo también tengo la pantalla en negro, sí, sí. ¿En serio? ¿Será un problema de mi compu entonces? Profe, pruebe sacando la compartida de pantalla y poniéndola de nuevo, capaz que vamos a seleccionar la ventana. Ahí. ¿No mejora? No, todavía no abre. Se salió la compartida, pero todavía no empieza. Y no se me ocurre cuál puede ser la solución, salvo salir y volver a entrar. Sí, No me pues. están viendo ni a mí ni a las presentaciones que hacía. No, a usted sí, la cámara usted sí. Sí lo vemos. La presentación en la que no se ve. Ok. Entonces, a ver, vamos a intentar de nuevo, a ver si... ¿Ahí se ve? Ahí está. Ahí está. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces ese era el precio, que ahora es, digamos, un tema que está muy actual, digamos. Después, en cuanto a las obligaciones de las partes, el vendedor, por supuesto, entregar la cosa y los gastos de entrega. Y al comprador, por supuesto, pagar el precio, recibir la cosa y los gastos de recibirlo.
todo esto siempre, por supuesto, se puede pactar lo de los gastos. Pero muchas veces, por ejemplo, pasa mucho con las maquinarias, que es todo un tema, ¿no es cierto?, la instalación de la máquina. Entonces eso siempre debe pactarse, a ver cómo va a quedar en definitiva. Como hablábamos más temprano, acá está regulado en particular en la compraventa cuando las cosas son entregadas, que se dice bajo cubierta o que no estén a la vista. Bajo cubierta es cuando yo compro algo que viene envasado, ¿no es cierto?, que está en una caja o lo que sea, que yo no lo puedo ver. Bueno, ahí, como en el otro caso, vamos a tener este plazo de 10 días, entonces, para hacer el reclamo. Llego a mi casa, abro, ¿no es cierto?, enchufo la compu, no sé, y resulta que no funciona. Entonces voy a tener esos 10 días, o lo mismo cuando no están a la vista, que es muy similar al contrato del que hablábamos más temprano. Entonces tengo 10 días para resolver. Y después hay un detalle, un caso muy particular y que es muy importante, que son los boletos de compraventa. Normalmente son bienes que tienen alguna importancia desde el punto de vista económico, en general con los inmuebles. ¿Qué pasa? ¿Cuándo yo voy a poder oponer ese boleto de compraventa? ¿Qué quiere decir oponerlos a terceros? Ahora vamos a ir a ver los casos. Tiene que ser que me lo venda el titular, es decir, no podría ser una venta de cosa ajena, ni siquiera por algún poder o algo. Debo haber pagado por lo menos el 25% del bien, debe tener fecha cierta y publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Fecha cierta es que no se puede poner una fecha anterior. Yo tengo algún elemento que a mí me va a dar una fecha segura de cuándo se celebró ese contrato. El típico ejemplo es el pago del sellado en rentas. Cuando ustedes van a renta y se le pone el sellado, se dice, este contrato se celebró seguro, por eso se dice fecha cierta, a partir de hoy, 16 de noviembre de 2020. Eso es que ya tiene fecha cierta. O, por ejemplo, una escritura pública tiene fecha cierta. ¿Cómo sería el caso? ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, si a mí no sé, me embargan un auto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo podría ir y llevar un boleto de compraventa, supónganse, me entró hoy el embargo, 16 de noviembre o 17, no sé qué día es hoy. Podría yo hacer un contrato con un amigo y decir, che, mira, firmé un contrato y le ponemos 10 de noviembre. Entonces, vos vas, te presentás y decís, no, levante el embargo porque yo se lo compré el 10 de noviembre. ¿Podrá hacer esto? ¿Se podrá hacer? Podrá ver si se puede, pero ¿tendrá validez en la justicia? ¿Qué les parece? Si no te agarran. Bueno, no. Acá no. Este contrato va a ser válido siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Por ejemplo, que yo vamos al mismo caso del auto. O por ahí en un inmueble esto vaya más claro. Que yo haya pagado por lo menos el 25% del valor. Primero. Que me lo haya vendido el dueño. Que tenga fecha cierta, es decir, o que haya pagado el impuesto de sello, que se haya hecho ante escribano público, lo haya presentado, no sé, en un juzgado, por ejemplo, ahí adquiere fecha cierta. Es decir, yo no le voy a poder dar efecto a ese contrato más atrás de esa fecha. Entonces, y publicidad, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, el hecho de que yo tome posesión del bien, ya estoy dando publicidad. Yo tomo posesión y es público y notorio que yo estoy poseyendo ese bien, entonces ahí sí. Entonces, con estas condiciones, si se dan estas condiciones, ahí sí yo le puedo oponer este contrato a un tercero. Por ejemplo, este que vino y embargó
ese auto, esa casa. Entonces, si yo tengo todas estas condiciones, sí le puedo decir a ese embargante, no, mira, yo soy el nuevo propietario, todavía está bien, me falta inscribirlo, tengo que inscribirlo en el registro público, etc., pero yo ya soy el nuevo dueño porque ya pagué, porque estoy poseyendo, porque tiene fecha cierta, no es que yo me inventé con un amigo y le puse fecha anterior para embromarte a vos, sino que ya esto existe y es real. Eso entonces es la importancia que tiene en estos casos, cuando en boleta de compraventa, que tengan fecha cierta para así hacerlo valer frente a terceros. Bueno, vamos ahora al caso de la locación y con esto terminamos. La locación es lo que comúnmente se conoce como alquiler, ¿no es cierto? Una de las partes se obliga a entregar el uso y goce de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. El contrato, acá sí se exige una forma, que debe ser por escrito, ese contrato de alquiler, y sobre todo el primer contrato. Después las prórrogas se exige que sea por escrito, pero si sigue tácitamente el contrato, tiene validez. Muchas veces las partes empiezan a tener confianza y en lugar de firmar otro contrato, siguen pagando el alquiler y el otro le da el recibo y se entiende que se ha renovado automáticamente. En cuanto al objeto, también lo mismo que la compraventa, cosas que estén en el comercio. Hay una cláusula especial acá que prohíbe la inclusión de discriminar, digamos, a personas con capacidades restringidas. En algunos contratos antes se utilizaban algunas de estas cláusulas para después evitar si hay un desalojo, que no pueden hacer el desalojo por estas circunstancias, bla, bla, bla. Entonces ahora directamente es nula esa cláusula porque es una cláusula discriminatoria. En las locaciones para habitación, digamos, para vivienda, no se va a poder exigir más del adelanto de un mes, es decir, el contrato de alquiler se paga por adelantado, ¿no es cierto? Pero no se va a poder exigir el pago por adelantado más de un mes. No se puede decir, bueno, pagame los 6 meses, por ejemplo. Sino solamente el primer mes. El depósito se pone un depósito máximo, que es un mes por año de contrato. No se va a poder exigir como depósito de garantía más de eso. Y por último, no se puede exigir el pago del valor llave. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es el valor llave? La verdad que nunca lo había escuchado, parece, no me lo han cobrado. Ajá, He tenido qué la suerte. ¿Alguien lo ha sufrido esto? Bueno, esto se da mucho en los contratos comerciales. ¿Y cuál era un poco la excusa para cobrar una suma determinada cuando uno hacía un contrato? Es decir, mirá, acá antes funcionaba, qué sé yo, una panadería, que hay una gran cantidad de clientes que yo tengo, y que bueno, ahora vos vas a poner, no sé, si bien vas a vender sándwich, bueno, digamos, mis clientes te están vinculando acá, está bien, no van a vender pan, pero sí algo parecido, entonces vos me tenés que pagar una suma determinada por los clientes que yo te estoy aportando. Bueno, eso está prohibido sobre todo en materia habitacional o en vivienda. Acá muchas veces se usaba esta excusa para cobrar algún plus para entrar a habitar alguna casa, algún departamento, etc. Entonces esto está directamente prohibido en el caso de las viviendas. En cuanto a los plazos, hay plazos máximos y plazos mínimos. El plazo máximo para la locación de viviendas es de 20 años, Profe, y para todos los otros, en general son los comerciales, no puede ser más de 50 años. profe, Sí. eso que mencionó recién en la diapositiva anterior, es como cuando alguien que está haciendo un alquiler de una propiedad subalquila habitaciones como
digamos, en negro sin avisarle al propietario? No sería estrictamente el caso. Eso es específicamente si vos en ese contrato permitís o prohibís la subcontratación. ¿Mm? Bien, pero en el es una contrato. situación, ¿Cómo? Perdón, ¿cómo me decías? No, claro, o sea, eso es algo que queda pactado en el contrato que firmó Correcto. el propietario, digamos. Exacto. Vos en el contrato de civil está prohibido la subcontratación. Es normalmente lo que se pone en todos los contratos. O a veces, bueno, es natural, digamos, algunos alquileres, sobre todo los alquileres comerciales, por ahí se permite eso. Porque a lo mejor vos estás previendo, no sé, que no te fue bien, entonces resultó ser más negocio subalquilárselo a alguien que sabe manejar el negocio, que no sos vos, y se lo subalquilar, ¿no es cierto? O subcontratás. Entonces tiene que estar permitido. Pero, por ejemplo, en las viviendas que uno tiene en consideración a quién se lo alquila, porque una persona con determinadas características, que tiene tantos hijos, o no tiene hijos, entonces no sé, un matrimonio sin hijos que no querés que haya chicos en la casa por tales motivos, a veces justificados, no sé, porque es peligroso, una de esas. Siempre y cuando no sea discriminatorio, digamos, se puede poner este tipo de límites. Bien, perfecto. Entonces esos son los plazos máximos, y los mínimos hoy es de 3 años. Hasta hace poco eran 2 años, ahora se ha extendido, se ha reformado el código en ese punto, y se exige un mínimo de 3 años, salvo en estas excepciones que mencionamos ahí. En los casos de embajadas, de consulados, que a veces están por poco tiempo. El caso de turismo, ¿no es cierto? El Airbnb, por ejemplo, que está ahora muy de moda, son temporarios, ¿no es cierto? Es para turismo, uno va una semana a algún lugar y puede alquilar un departamento. Sería ilógico que te exijan que alquiles 2 años, ¿no es cierto? Pero debe estar claro que es un contrato de turismo. Justamente acá viene, ¿se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de la importancia que es la causa? Acá la causa es el turismo. Ahora, si yo utilizo un contrato de turismo para violar estos 3 años mínimos y decir te lo alquilo por 2 meses, ¿no es cierto? Porque le pongo el disfraz que es un contrato de turismo para evadirme el mínimo 3 años, y ahí esa cláusula no va a tener validez. Si yo lo que quiero es, digamos, violentar esa cláusula, se va a declarar la nulidad y el inquilino va a poder quedarse los 3 años, por supuesto pagando, cumpliendo las cláusulas, todo. No es que se va a quedar gratis, no. Se podrá quedar, ¿no es cierto?, cumpliendo con todas las obligaciones como cualquier inquilino, pero sí va a poder exigir esos 3 años de mínimo. Después en las guardas de cosas, que es un contrato de depósito, pero yo puedo hacer un alquiler para guardar cosas, ¿no es cierto? Ahí sí no es necesario cumplir ese plazo mínimo. En los predios feriales también es común que se alquilen locales o como stand y cosas así. Y después en aquellos contratos donde se ha cumplido el fin, que esto es más, digamos, verdaderamente excepcional, ¿no es cierto?, que se dé una situación de este tipo, pero podría llegar a darse como un caso de excepción. Yo hice un alquiler determinado para, no sé, cumplir una finalidad que resulta que en lugar de, yo pensaba que me iba a llevar, no sé, 4 años, y resulta que me llevó 1 año cumplir con esa finalidad. Entonces ahí he cumplido con el fin, por supuesto es demostrable, debe estar en el contrato y todo. Si no es demostrable, si no está documentado, por supuesto que no tiene validez esa cláusula. Bueno, seguimos la clase que viene, ya deberíamos empezar con el leasing, que es un contrato muy interesante, pero
ya viendo la hora lo dejamos para la próxima. Así que, bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Enseguida continúan con Romero Day. ¿No tiene dudas sobre lo que hemos visto hoy? No, la verdad no. Bueno, buenísimo entonces. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Descansen. Adiós. Chao chicos, que andan bien. Chao, chao.